Bueno, entonces empezamos a hablar del flash. Mira, el flash, antes que nada, es una luz discontinua. Significa que emite un resplandor brevísimo que transcurre entre la apertura y cierre del obturador y permite en este breve espacio de tiempo iluminar como se debe la escena que estamos encuadrando. Al principio los flashes eran antorchas con polvo de magnesio que, inflamándose, daba luz. Esto a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Los flashes de hoy utilizan lámparas de xenón que producen una luz similar a la diurna, o sea, con una temperatura de color cercana a la daylight. ¿Recuerdas? Ya hemos hablado de esto en las lecciones anteriores. Sí. Existen varios tipos, desde los flashes incorporados a la reflex hasta llegar a flashes más profesionales que permiten el control de la exposición automático o totalmente manual. De hecho, también mi cámara tiene un flash incorporado, pero, como has dicho, hay también flashes externos, que tú has llamado profesionales. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo mejor? Mira, el flash incorporado en la reflex es muy cómodo, sobre todo porque lo tenemos siempre a mano. Hasta en situaciones donde no preveíamos su uso, puede estar siempre a disposición. El problema de este tipo de flash es que generalmente no son muy potentes y además no se puede regular la dirección de la luz, o sea que tenemos siempre una iluminación frontal, que no es el mejor tipo de luz para los retratos o foto, qué sé yo. Por ejemplo, si en una boda retratas a los novios con una luz de este tipo, seguramente la imagen será más plana porque la iluminarás de frente y proyectarás sombras feas sobre el fondo. Quizá cuando antes decías que no te gustan mucho las fotos con flash, te referías a este tipo de efecto. Exacto. A menudo mis fotos resultan muy poco naturales. El color de la luz es muy frío, los sujetos salen iluminados con una luz muy fuerte, mientras que el resto permanece muy oscuro. Bien, Anthony, veo que las lecciones que hemos hecho sobre el uso de la luz te han servido. Has identificado inmediatamente los defectos principales de este tipo de iluminación, que conciernen sobre todo la dirección de la luz, la intensidad, el contraste y el color. Ahora vamos a estudiar estos aspectos y sobre todo a saber cómo controlarlos utilizando la luz de flash. Bien. Cuidando algunos detalles, puedes controlar la luz del flash y empezar a controlar la dirección, difundirla, reflejarla y hasta colorearla. Pero para esto quizás sea mejor que antes te consigas un flash externo. Entonces, ¿el que se monta en el conector que está sobre el pentaprisma? Sí, el que va en el contacto caliente en la zapata que se encuentra sobre la cámara. Este es un tipo de flash que se puede utilizar y son como este tipo. Pero existen otros como esta linterna, por ejemplo, puede ser utilizado teniéndolo en la mano al lado de la cámara y permite controlar la dirección de la emisión del destello, o montado sobre una abrazadera, que lo aleja del objetivo de la cámara, pero siempre conectado a la cámara por medio de cables, llamados cables de sincronización, que transmiten el impulso de la cámara al flash. Sí, pero se me ocurre una cosa. Si tengo eso en la mano y tomo la foto con la otra, corro el riesgo de tomar una foto movida, ¿no? Sí, de hecho es por eso que se usa una abrazadera para unirlo al cuerpo de la cámara y así tenerlo adherido, de manera que puedas empuñar mejor la cámara y te permita tenerla más estable cuando tomes la foto. Ah, bien. En fin, lograr alejar la emisión del destello del punto de la toma ya es un paso adelante y nos permite controlar la dirección de la luz. Después necesitamos empezar a controlar la intensidad, pero para esto sería mejor que empecemos a introducir el concepto de número guía. Exacto, ¿qué es? El número guía es un valor numérico que exprime la potencia de emisión del destello del flash. Técnicamente sería el diafragma que debemos utilizar para exponer correctamente un sujeto que se encuentra a 1 metro de la cámara con una película de 100 ISO. ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, si estás usando un flash que tiene un número de guía de 22, significa que utilizando un diafragma 11, 22 dividido entre 11 da como resultado 2. Esto te permite exponer correctamente con una película de 100 ISO sujetos que se encuentran a 2 metros de tu cámara. Bien. O al contrario, si debes utilizar un diafragma 4 porque la luminosidad de tu objetivo no es suficiente o porque quieres una mayor profundidad de campo, 22 dividido entre el diafragma que estás utilizando, 4, te permitirá fotografiar sujetos expuestos correctamente a una distancia de 5,5 metros. Por lo tanto, tendrás que alejarte respecto al punto de vista precedente. Vale. Pero no te preocupes, no hay necesidad de hacer todos estos cálculos. Generalmente en el flash hay una tabla de conversión, o por medio del display, tú programas los valores de sensibilidad ISO y del diafragma utilizado, y lees los valores que te sirven para dar una exposición correcta.
Algunos flashes tienen también la modalidad automática de lectura de la luz, esto es, por medio de un exposímetro interno, que generalmente tiene una célula que se encuentra de frente y permiten la emisión controlada del destello, o sea, cuando pulsas el disparador el destello empieza a emitir la luz y, en automático, el exposímetro mide la correcta exposición y bloquea la emisión del destello cuando llega a ese nivel de exposición. Si no, hay otros sistemas más modernos que usan la lectura TTL, o sea, a través de la lente del objetivo, donde el flash comunica con la cámara y bloquea la emisión del destello cuando a través del objetivo ha pasado la cantidad de luz correcta que va a llegar a la película o el sensor. Entonces, ¿qué ajuste es el mejor, el automático o el manual? Mira, como siempre, no hay un ajuste mejor. Considera que el automático te permite trabajar de manera muy rápida, sin efectuar cálculos, y en la mayor parte de los casos te da también la exposición correcta. Bien, entonces basta. Usaré pero he dicho en la mayor parte de los casos. Hay casos donde puede estar equivocado. Considera, por ejemplo, si estás fotografiando personas a una cierta distancia y entre ellas y tú hay otros elementos. En este caso, corres el riesgo de que el destello emitido por el flash vaya a iluminar primero estos elementos y el mecanismo de lectura automática de la exposición adquiera la exposición correcta de lo que está en primer plano. En ese caso tendrás los elementos correctamente iluminados, pero proyectarán sombras sobre los objetos que están detrás. Además, el sujeto de interés de tu foto resultará subexpuesto. Piensa, por ejemplo, que estás en una boda donde quieres fotografiar a los novios, pero entre tú y ellos hay otras mesas con personas sentadas y floreros. En ese caso, tú quieres iluminar correctamente a los novios, pero tu exposímetro, el exposímetro interno del flash, podría leer la exposición sobre las personas sentadas en las mesas de adelante, y por lo tanto te arriesgarías a que los novios salgan subexpuestos. En ese caso es mejor pasar a la lectura manual y, haciendo algunos cálculos, establecer cuál es la correcta emisión del destello para iluminar correctamente tu sujeto principal. ¿Y hay otros sistemas para regular la emisión de luz? Mira, la mayor parte de los flashes externos tiene en el interior de la parábola una lente que permite controlar la amplitud del cono de luz que es emitido. Y dependiendo de la focal que estás utilizando, puedes decidir si utilizar un rayo mucho más amplio o transformarlo en una luz spot cuando uses una focal larga. Entonces, para entender mejor, si uso un gran angular, ajustaré el flash para iluminar un área más amplia y con un teleobjetivo debo ajustarlo para iluminar un área más reducida, ¿correcto?